acompaña Manuel Antonio Garretón, uno de los sociólogos chilenos de mayor prestigio, profesor en la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en Chile. Manuel Antonio, lo primero, mil gracias por tu presencia en este pequeño acto académico enlatado. Me gustaría que me dijeras, en tu opinión, ¿cuáles son las características del sistema político chileno? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. El sistema político chileno clásico, digamos, hasta la dictadura, era básicamente un sistema democrático, digamos, muy presidencialista, y en el cual existía un sistema de partidos suficientemente organizado que uno podría decir que representaba al conjunto de la sociedad, todo esto a través de un proceso creciente de inclusión de diversos sectores, tardíos, por ejemplo, en el caso del voto de las mujeres respecto a otras sociedades, pero que se había ido completando hasta llegar a lo que uno podríamos llamar, a lo que se podría llamar en aquella época democracia de masas, en términos de la calificación que hacía Gino Germani. Ahora, la dictadura significó dos cambios fundamentales, al menos. Uno, que redefinió, al salir de ella, redefinió el sistema de partidos, en términos que podríamos señalar que había dos sistemas de partidos. Uno, el que estaba cruzado por el clivaje democracia-autoritarismo, donde entonces básicamente era una derecha formada básicamente por dos partidos, la Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional, uno mucho más de derecha y mucho más cercano a lo que llamaban la obra del régimen militar, el otro con una derecha un poco más liberal, pero tampoco mucho más. Y por otro lado, el bloque de oposición a la dictadura, que constituyó lo que se llamó la Concertación de Partidos por la Democracia, del cual estaba excluido. Él no participaba el partido comunista. Y por otro lado, entonces, existía el sistema multipartidario, seguían existiendo los partidos, pero el clivaje autoritarismo-democracia, por decirlo así, en la transición, significó una redefinición por primera vez en términos de una alianza de la democracia cristiana, que es un centro, y esa es la particularidad también del sistema político chileno hasta hace un par de años, y es desde los años 30 para adelante, del siglo pasado, la existencia de un centro orgánico, lo que lo hace muy distinto a prácticamente siendo un esquema de partidos de clases parecido a lo europeo. Sin embargo, el centro orgánico de alguna manera lo hace diferente. Y, por supuesto, dentro de América Latina es muy difícil también encontrar ese partido de centro orgánico que era la democracia cristiana. Y entonces el gran punto fue que durante el periodo de lo que se llama la transición, que yo llamaría mejor el periodo post-dictadura, hubo una coalición de ese centro con la izquierda representada por el Partido Socialista, un nuevo partido que se creó, que fue el Partido por la Democracia, y el Partido Radical, el antiguo Partido Radical, quedando fuera el Partido Comunista, que sin embargo se incorpora en el segundo gobierno de Bachelet. Entonces tenemos esa primera caracterización, digamos, hasta hace poco. Yo diría que la transformación fundamental del sistema político está en post-dictadura, está empezando ahora. Una primera cosa importante, o sea, dos elementos importantes, creo yo, en este sistema político, tiene que ver, uno, con el hecho que durante 15 años de democracia
postdictadura, siguió existiendo el sistema binominal que hacía que los partidos mayoritarios obtuvieran prácticamente, técnicamente o teóricamente, una igualdad de escaño que la minoría de derecha, lo que impedía transformaciones sustantivas por el poder de veto que tenía una minoría que actuaba como si fuera la mitad del sistema político. Entonces, ese es un punto que yo creo que es muy importante, y eso termina el 2015. Y la segunda cuestión es que a partir del uno podría ubicarlo en las movilizaciones de mediados de la década del 2000, pero también es más adecuado las movilizaciones estudiantiles del 2011-2012, lo que va a ocurrir es una creciente separación entre actores sociales, movimientos sociales, sociedad, si tú quieres, y partidos políticos. La particularidad del sistema político chileno era que los partidos que tenían una clara distinción derecha, centro, izquierda, no eran demócratas republicanos, si se quiere, en la cual se mezcla todo, no, aquí había una derecha, que era la derecha que defendía la obra de la dictadura, un centro político que ahora estaba aliado o en relación con la izquierda. Esos representaban al conjunto de la sociedad. Y por supuesto que había un sector independiente que siempre está presente en estos casos, pero había uno de los niveles más altos en el mundo de identificación con partido o con el esquema derecha-centro-izquierda. Y hoy día es uno de los más bajos y es el punto básico. Hoy día, como tú sabes más que yo de estas cosas, es uno de los más bajos del mundo. Entonces, ¿qué se ha producido? Se ha producido una ruptura entre el sistema de partidos y la sociedad que tuvo su gran digamos, punto, granito en la explosión o estallido social de octubre del año pasado. Y sin embargo, fue la clase política de derecha y de centro izquierda que logró un acuerdo para desencadenar un proceso que va a significar dos cosas, yo creo fundamentalmente, y que está expresado en el plebiscito del 25 de octubre. Lo primero que va a significar es una reescritura, en el sentido no solo de escritura, sino una reconstitución de la forma de organización de la sociedad chilena, de su modelo de desarrollo, del reconocimiento de los derechos fundamentales, es decir, lo que va a ser una nueva constitución, que significa básicamente dejar atrás el orden económico, social y político heredado de la dictadura, corregido por los gobiernos democráticos, pero no superado y rechazado en ese estallido. Y lo segundo que va a significar es la posibilidad de reencuentro de la sociedad con las estructuras de partidos, pero eso tiene algunos supuestos, esa posibilidad que te los contesto en lo que me has dicho va a ser la segunda pregunta. Que tiene que ver con esto, precisamente con los retos que tiene la política chilena en el corto y medio plazo. Bueno, yo creo que las soluciones de corto plazo, Manuel, van a marcar mucho el largo plazo. Entonces, no sé si puedo hacer estrictamente la distinción, porque tú me dices, hoy día el problema fundamental es que el proceso constituyente que se ha desencadenado y que tiene una particularidad que vale la pena para un latinoamericanista como tú señalar, y es que a la salida de la pandemia
y de las crisis económicas, etcétera, los países de América Latina no parecieran tener un horizonte. Y el caso chileno, en cambio, que era uno de los más atrasados, es uno de los casos que sí presenta un horizonte, que es este proceso constituyente. Entonces, el problema es que este proceso constituyente realmente sea capaz, uno, de generar un orden alternativo legítimo, y dos, que sea capaz de reencontrar política y social, lo que ha de implicar necesariamente un cambio en el sistema de partido y de composición y de recomposición del espectro partidario. Dicho de otra manera, los dos grandes desafíos, diría yo, son: uno, legitimar la política, que tiene los niveles más bajos de legitimidad. Yo no uso la palabra, como tú sabes, lo hemos conversado otras veces, la palabra desconfianza. Uso la palabra de deslegitimación de las instituciones políticas. Entonces yo creo que hay una deslegitimación muy grande de todas las instituciones políticas, y el primer problema entonces es legitimarlo, que se legitimen las instituciones políticas, es decir, que hay un espacio de la política que no sea enteramente copada o por los poderes fácticos o por el movimiento social, que es una suma de grandes demandas y de muy importantes, pero que no expresa un proyecto político propiamente tal. Legitimación de las instituciones políticas. Y segundo desafío, reencuentro, o sea, capacidad de expresar por parte de los actores políticos el conjunto de demandas sociales, y en términos de, en una situación que va a ser claramente crisis económica, que tiene todos los problemas que tienen los otros países de empobrecimiento, etcétera, de ser capaz de ofrecer un proyecto político que, aunque no resuelva todas las demandas de corto plazo, dé la esperanza a la gente que no ve en la política hoy día que sus condiciones de vida van a mejorar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Manuel Antonio. Creo que has hecho un análisis extraordinario de la situación actual de tu país. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo para ti.